Hola Piscis, bienvenido a tu lectura general del mes de julio 2021. Espero que esté muy bien, Piscis. Vamos a descubrir juntos tu energía, tu lectura completa. Esta información es con tu signo lunar y ascendente y también con el colectivo de julio. Ok, Piscis, signo de agua. ¿Qué pasa con mis energías? Una está en el reverso aquí. Signo de agua de Piscis, sacando tu energía principal, predominante, el mensaje para ti, para julio 2021. Piscis, julio 2021. Piscis, ¿cuál es la energía que te acompaña? Piscis, gracias. El juicio, Piscis, es un mes de despertar. Tú te vas a despertar por el apoyo del universo que te va a dar una comunicación, una información. No vas a tener una luz interna, un aclarecimiento que te va a permitir de solucionar algo en tu vida. El juicio es como una energía necesaria de emergencia. Hay como sí, un sentido aquí de rapidez. ¿Okay? Es importante que en julio entiendas, aprendes o recibes algo que te permite aclarar. Es por tu bien, es la aclaración en algo para que tú despiertas y que tú puedes hacer algunos cambios. Vemos con Belín y como la comunicación está directa con Mercurio, el juicio también nos indica que puede ser que recibes comunicación o que das comunicación positiva que permite mejorando tu camino. Vamos a ver qué tiene para ti Belín en julio 2021. Piscis. Piscis, julio 2021. Piscis. Tranquilidad, reposo con el sol, los documentos que viene del pasado. El juicio también tiene algo del pasado. Ok, vuelve algo de tu pasado en el presente. Puede ser lo que tú has aprendido desde de tu pasado. Vamos a ver el cambio. Hay un cambio. Pero es para bien porque tengo una, ¿cómo decir? Te siento tranquilo, calmado, con salud. O vas a esta energía de bienestar, el logro que nos acompaña casi con todos los signos. Es un cambio merecido. Hay una noción de tiempo divino, es lo que te diré. Con el juicio, el julio es el momento. A veces no es y ahí es. Ok. Y tengo el agua, el movimiento, el viaje lento. Ok, bueno, aquí lo que se nota para ti, tal vez hay un cambio que te va a sacar de tu zona de confort, de tu tranquilidad, de tu seguridad, de tu entorno que conoces bien, donde marchan bien las cosas, te sientes en seguridad, te sientes tranquilo, tranquila.
y llega algo de tu pasado o algo viene a ti, hacia ti que viene de lejos, de tu pasado, de tus raíces, no sé, que va a provocar ese cambio que es positivo para ti, que es un éxito, ¿eh? Y tú lo vas a aceptar porque veo que tú te veo sabia delante de este cambio, porque estás en una energía de tranquilidad, entonces no hay ningún miedo aquí de tal vez de cambiar, tal vez ha entendido de que es el momento o que es el momento, tal vez estabas trabajando en algo desde muchísimo tiempo. Y ahí viene y lo tomas de manera tranquila, no hay frustración, no hay, es como, no hay dualidad aquí, ¿ok? Es una aceptación que las cosas llegan al momento que tiene que llegar. Pero al centro de la lectura este cambio y ese logro, ¿ok? Si estabas trabajando en un cambio fuerte y profundo, puede ser que a la mitad del mes, entonces llega la concretización o vas a sentir que ya está por llegar esa concretización de transformación y de cambio. Cuando he visto atrás del mazo el agua, puede ser un traslado, una mudanza o un viaje interno de un punto a otro, lo que sea, que el agua es lento, era una energía lenta también. O lenta y también de distancia. Porque el bote va lento, pero seguro. Bueno, con Belina. Ok, vamos a ver aquí en tu sector. No te saqué la runa, Piscis. ¿Cuál es tu runa para julio? Piscis. Tengo dos en mis manos. Tengo el as, entonces sí, la claridad, la protección, la luz, el despertar, es abrir los brazos hacia el cielo, agradecer que ya me desperté, ya entendí, ya tengo la solución, puedo ir en mi camino correcto. Y tengo esta runa, Inguas, sí, Inguas, la fecundidad. Entonces hay una noción de empezar. La fecundidad es el fin de una preparación. Entonces, si tú has preparado algo con calma, tranquilidad, tomaste tu tiempo, siento, porque la gestación puede durar mucho tiempo, y ahora llega por ese despertar, llega la posibilidad entonces de poner en marcha esa situación nueva, ese cambio y positivo, ¿ok? La comunicación también muy privilegiada con Inguas y con el juicio también. Todo va bien. Ahora sí, retomo mis cartas para tu sector del trabajo y de la economía. Piscis, 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 proyectos, actividades. Estás al final de un ciclo, he visto el 10 de espada. Tal vez te has preparado hace 10 años en algo aquí, o 10 meses, pero es el final, estás entrando en un nuevo ciclo. Trabajo, economía, Piscis. Toma de decisión, pero esa toma de decisión es porque tú ya está claro, porque tú estás seguro, porque gracias a tus experiencias pasadas. Concretización total, materialización. Puede ser ahora que veo esa carta de Belina,
de las raíces, de la herencia, ese 10 de oro. Si algunos de ustedes, Piscis, estaba trabajando a recibir o a transmitir una herencia, también aquí llega a la concretización, ese dinero se logra de manera súper bien, positivo con el mundo. Ahora, si es una decisión de traslado, porque he visto el bote, ahora veo el mundo, hay una tal vez un despertar sobre el mundo, sobre una posibilidad que te da una prosperidad y una abundancia muy positiva y muy concreta. El Papa, el acuerdo, la comunicación, el compromiso. Te siento que te quiere comprometer, es como te despierta, ahora te compromete. Tal vez, habemos tres. Nuevo proyecto, concretización de un proyecto, comunicación para este nuevo trabajo, proyecto, compromiso, acuerdo, es lo que llega rápidamente. Te siento súper bien este mes. Estaba esperando, pero de manera tranquilo. Sí, estabas el 10, volvió el 10 de espada. Hace tiempo que estás esperando, trabajando, viendo, tener visión diferente, etc. Si tu economía estaba muy, muy lenta por mucho tiempo, ya llega al final, porque veo que tú recibes lo que tú has dado, un equilibrio aquí. También con el juicio, es el juez. Entonces tienes el resultado de tus frutos aquí, que llega a nivel económico. Hay un mensajero si estabas esperando, trabajando sobre papeles, administración, llega el acuerdo, llega el mensaje. También hay papeles, herencia, puede ser también que está por este asunto de familia, porque veo la familia aquí. Veo también personas Piscis que trabajan que tienen un trabajo familiar con varias personas de su familia y que tal vez este proyecto estaba como estancado, bloqueado por situación, ahora se abre puertas, se abre soluciones. Y eso de trabajar con familiar o con personas realmente que conoces, que están muy cerca, te da una paz, te da una tranquilidad, no te sientes solo, sola en este proyecto. Entonces la economía, no te preocupes si estaba difícil, si estaba lenta la energía de la abundancia, estás al final. Las cosas se van a desbloquear al buen momento, pero no te siento preocupado o preocupada, te siento fluir con las energías, aceptando que todo llega a su tiempo y que tú estás seguro que has hecho mucho y has hecho lo correcto para recibir lo que tú mereces. Y es lo que va a pasar, es lo que pasa aquí. A ver con las palabras. Piscis, Piscis, Piscis. Tienes un acuerdo para un proyecto, para un nuevo trabajo. Llega una comunicación. Ok, aquí la economía, en el trabajo, ¿ves? Va a estar bien, estás protegido, sí. Tu economía por el trabajo que tú has hecho, que estás haciendo, hay protección, ¿ok? Hay fluidez. ¿Qué más aquí? Abundancia. Focus. Focus, hombre, sigue enfocándote en la abundancia de dar todo lo que tú puedes, de esforzarte, pero con amor. Porque siento que todo lo que tú haces con amor, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación,
enfócate nada más en eso, sigue trabajando, sigue haciendo lo que está haciendo con amor desde el corazón, porque de esa manera atrae el juicio, atrae el Papa, atrae la abundancia, atrae el despertar y recibir lo que estás dando. Y si tú sientes que te estás dando mucho desde hace mucho y que no recibes de manera equilibrada, sería bueno de cambiar el pensamiento y reconectarte que, bueno, al ser humano tenemos estamos muy apresurados a ver los resultados y hay que fluir y aceptar que los resultados llegarán, por supuesto, pero al momento correcto para el universo que tal vez nosotros no entendemos de repente, pero más adelante sí lo podemos entender. Hay un contrato, hay un acuerdo con la justicia tengo un gran sí, sobre una confusión, una situación que estaba como confusa, con dudas. Puede ser a nivel judicial, con esa herencia, con documentos, papeles, y llega la claridad. Todo este mes también con la luna me dice que va a estar muy equilibrado, muy balanceado, recibe lo que tú mereces. Sí, al mundo logras un capítulo que se cierra con un gran logro y una apertura al mundo para una creatividad, una creación, para, como dice Inguas, es el final de la preparación, empieza a ver los frutos y a poder poner en marcha esa situación nueva para ti positiva. Tú estás mucho, porque tengo el colgado así, pero está muy tranquilo en ese momento que las cosas no avanzaba. Tú sabes que algún momento avanzaría y tienes la razón, tienes toda la razón porque ese momento está llegando en julio. Vamos a ver el sector emocional y sentimental, Piscis. Piscis en julio 2021. Piscis, julio 2021. Sentimientos, emociones, relaciones. ¿Cómo está tu corazón, Piscis, julio? Voy a mezclar un poco más. Piscis, triángulo. Le repito que para mí esa carta del triángulo es una situación, una complicación, lo que sea que perturba la buena marcha de una relación. Amor puro, pureza de sentimiento, claridad en el corazón. Entonces hay una situación que perturba esa claridad, amor del pasado, estar a sola o a solo. Para mí el amor del pasado no es solamente un ex, es también una persona que hace parte de tu vida pasada. Puede ser una amistad, lo que sea, o una relación con quien estás desde mucho tiempo. Y el amor propio, y tengo atrás la pareja. Ok, vamos a aclarar cada energía con la tríada. El triángulo Piscis, julio 2021. Gracias. El logro, ¿ves? Vas a tener la solución correcta y vas a lograr sobrepasar este obstáculo que obstruye esta relación
esa problemática. Amor puro, Piscis, amor puro, Piscis, la ciencia, aprender, porque tú has aprendido, tú has entendido, has visto la pureza de tu sentimiento, la pureza de tu corazón o del corazón de la otra persona, que es el amor pasado. El silencio. Ok, no hay comunicación aquí, no hay conexión así de física con esta persona que conoces. Estarás sola, entonces o hay falta de comunicación en tus relaciones, en tu relación, pero esa es una relación que no empezó hace 2 o 3 meses, son relaciones de matrimonio, de compromiso desde años, ¿ok? Estamos claros, ¿eh? Estarás sola a solo, ¿qué está pasando aquí, Piscis? Tengo la espada que te cuesta estar solo o sola o sin esta persona, o te sientes sola o solo con esta relación porque no hay comunicación, y eso lo vive muy difícil o quiere terminar, cambiar eso. Amor propio, Piscis, amor propio. La llave. Voy a poner otro porque la llave se cierra, la llave se abre, la solución que hay que tener una energía un poco, una energía más para aclarar. Amor propio con la llave. La sabiduría que tengo con Belín también de ver, es el despertar. La llave es la solución a esta situación, es a través de lo que de tu propio amor, de amor que tú te estás dando, cómo te estás tratando. Tienes que ver con tus ojos, con tu sabiduría, con tu tercer ojo, cómo está tratándote tus emociones. Ok. Seguimos en la aclaración con el wide. El obstáculo, bueno, el obstáculo lo vence, porque tengo el logro. Puede ser lo que sea como obstáculo. Usted lo relaciona a su situación si le resona. Tengo dos, hay dualidad. El obstáculo es una dualidad tal vez entre dos personas, dos situaciones, dos países, dos acciones, pero lo logras y ve la luz. La luz viene de adentro y vas a poder tomar la acción, pero lo voy a sacar así. Ya me quedaba la mutación. Tenía esta carta de la tríada pegada en el wild y es la mutación, es cambiar de lugar, de ir en un punto hacia otro. No sé, tal vez le habla. El logro con la emperatriz. El logro con la emperatriz es inguas, es la fecundidad, ¿ok? La novedad, la creatividad, el progreso. Vas a crear una nueva situación desde el corazón, porque la emperatriz todo lo hace desde el corazón. Amor puro, ¿qué has entendido sobre la pureza del sentimiento del corazón? El cambio, que tenías que cambiar una situación, una relación, tu manera de ver. El amor del pasado que está en silencio, esa persona con cual no tienes comunicación, donde o guardas secreta en tu corazón también. ¿Qué es eso? La luna. Porque hay falta de confianza, falta de seguridad, hay dudas, no se sabe, no se sabe. Voy a aclarar la luna porque también es como un sueño, es como la tienes en secreto esa persona en tus sueños.
al fondo de tus emociones, de tu corazón. Y hay una tristeza. Tu corazón está triste. Ok, entonces hay tristeza de no comunicación con esta persona, de no relacionarte con esta persona. Estar a sola con la espada, que es algo bastante difícil para ti de estar solo o sola, o de sentir eso con tu pareja tal vez, porque a veces estamos con alguien y nos sentimos igual solo. Aquí tengo la hija de bastos, que es una energía joven, es una empurrón, hija, entonces de tu lado femenino, de tu sensibilidad, de tu emoción, para poder tomar una nueva acción y salir de esa violencia que tú sientes. Entonces vamos a ver un poco más. 3. Ok, tal vez aquí tengo otro mensaje que me llegó, que es tal vez una falta de comunicación o un alejamiento con uno de sus hijos, también Piscis, una hija, puede ser, o que la comunicación está totalmente cortada y te apena mucho el corazón, pero sí no es fácil el camino, pero hay progresión. Hay una acción que tú puedes tomar, una revelación que tú puedes tener que te puede ayudar al crecimiento y a la reunión también con de tu pareja con tu hija o tu hijo, porque estamos en lo general, pero puede ser que la problemática con tu matrimonio, tu relación concreta es por un hijo, una hija, donde se distanció, hay una tristeza en la pareja y están trabajando entonces como sobrepasar este obstáculo y reunirse y lograr a recuperar la relación. Ese es entre paréntesis para algunos, puede ser. El amor propio, la llave y la sabiduría. La madre de bastos. Ok, aquí es una advertencia que me dice que tú te cuidas mucho, cuida mucho tu corazón y tal vez no estás abriendo esa llave a la claridad para ver lo que necesitas hacer para... entonces aquí sigo con la problemática con los hijos. Puede ser que eres sobreprotectora y tienes que ver que hay que aceptar, tal vez despertar, tal vez la libertad de tus hijos. Puede ser también dejarlo ir hacia su vida personal, su camino personal. Y si no es en este mensaje tu caso, puede ser que tú estás muy protegiendo tu corazón. Tienes que ver, la llave es cuidarte a ti. Ok, la llave es cuidarte a ti y a los seres que amas también, de proteger lo que tú amas. Entonces es como... Y tengo ahora la hija de espada. Para que tú puedas ver, hay algo que necesitas ver, tú lo puedes ver este mes porque está la claridad, aquí está el despertar, ver que puedes tomar una nueva acción sobre esa situación emocional y lo logras de todo modo. Sí, 7. Estás trabajando duro en eso. Lo que tú has trabajado, más te has trabajado en tú mismo, en tu amor propio, Piscis, más vas a recibir la curación y el cambio hacia la pureza de los sentimientos. Pero sí, el centro de la lectura tal vez es...
es esa persona. Voy a sacar el 5 de copa, la tristeza, el amor del pasado y la decepción. 8, irse. Necesita ir de esta tristeza. Ok, dame otra para ayudar a Piscis. Ok, sí, ya te vas. Sí, este mes quieres terminar porque te sientes mucho más fuerte, mucho más seguro de ti mismo. Has trabajado mucho en ti, Piscis. Te felicito. Y ahora tienes la falta, que tenía falta de confianza en el pasado. Ahora ya tienes más seguridad en ti mismo porque has visto claro, porque pasó algo que te permitió entender que esa conexión con esa persona es algo puro y vas a querer cambiar ese silencio, esa distancia y vas a actuar de manera impulsiva, yo digo yo. Impulsiva pero seguro, bien pensado. Y está el crecimiento, porque estás capaz de hacerlo, te sientes capaz. Ya los miedos están desvaneciendo, ¿ok? Sí, es el final para ti de sentirte, de juzgarte mal, siento, sobre una situación. Ya te liberas. ¿Qué tengo con la emperatriz? El hijo y concretiza. Ya, estás más seguro. Seguro de lo que tú quieres. Hay un avance grande en tu proceso emocional. Y lo que te motiva es salir de tu soltería, salir de tu soledad, de la falta de esa persona, de la falta de comunicación, es lo que te va a empujar a ir hacia adelante. Voy a parar aquí. Era interesante, por eso no quería parar, porque hay un progreso muy importante que tú hiciste. Y todo el trabajo de toda tu lectura es eso. Todo el trabajo que tú hiciste, recibes. Lo que has dado a ti mismo, vas a recibir ahora. Muy bien. Piscis, ¿cuál es el chakra? Por favor, Piscis. La comunicación, ¿eh? Este mes hay mucha comunicación, el juicio abre la garganta, comunica ahora que ves mucho más claro en ti, tiene más fuerza, más confianza. Así que es a través de la garganta, de trabajar tu chakra de garganta, de hablar claramente lo que tú quieres, lo que tú eres con el plexus solar. Muchas gracias, Piscis. Espero que te gustó. Dale like si es el caso, comente, comparte, suscríbete si no lo has hecho. Y gracias a los nuevos. Y si quieres una lectura personal, me puedes contactar con las informaciones que dejo justo abajo de este video. Un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.